Bienvenidos. Esto es un viaje hacia el infinito, el regreso hacia el inconmensurable presente, buscando respuestas, sin secretos, a la vista del más allá de nuestros sentidos. Revelaciones de hoy, con Benito Castellano y Javier Rome. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Revelaciones de hoy. Hoy estamos en el estudio de grabación con varias personas a las que voy a presentar próximamente. Y vamos a hablar de la sombra en nuestro programa de hoy como tema principal. El material de la sombra es tan denso y profundo que intentaremos gestionarlo de la forma más sencilla según su naturaleza, interés y atractivo popular, dejando matices y sus raíces más complejas como objeto de interés para el que quiera sacar más de este tema de la sombra. En psicología, la sombra reviste un papel muy importante en la vida del ser humano y forma parte de nosotros y que no concuerda con la imagen que mostramos ante todos. Estos aspectos son ocultados o relegados a un rincón oscuro de nuestra mente. Hemos elegido para abrir esta puerta un tema que nos ayudará a comprender mejor de lo que vamos a tratar y nos muestre nuevas revelaciones de hoy. La última generación ha vivido enganchada a los videojuegos y a las redes sociales. Sobre redes sociales y la seguridad de ellas, vamos a hablar en los próximos programas. Esto es un adelanto que les queremos decir. El tema que hemos elegido es el juego del rol. El juego del rol es una actividad en la que los participantes asumen los roles de personajes en un mundo ficticio. Estos personajes son creados y controlados por los jugadores, quienes describen sus acciones y decisiones en una serie de narraciones y diálogos. No hay un lugar mejor donde podamos enseñar o escenificar las sombras. De esta forma queremos dar una introducción a este fascinante mundo psicológico, donde podremos conocer otra forma de identificar esas sombras que todos tenemos y que ahora queremos sacar a la luz. Pero antes, quiero presentar a unos invitados que me acompañan esta noche. Para empezar, por supuesto, a Javier Rome. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí estamos para empezar a hablar de este concepto tan importante y fundamental a la hora del autoconocimiento de nosotros mismos. También está con nosotros Lua, que nos va a comentar un poco desde atrás, desde la parte de atrás, por motivos personales, cosas que vendrán a la palestra con todo lo que vamos a tratar. Y también está Esther, que tiene una vida llena de cosas interesantes y que seguramente va a aportarnos algo interesante al tema de hoy. Quiero empezar con un breve resumen del juego del rol para que podamos entrar en calor y entendamos este concepto. Hay un juego donde se inventan unos personajes, intervienen una serie de personas y ponen una personalidad a esos personajes. Está demostrado que hay personas que con esos personajes con los que están actuando dejan entrever sombras que ocultan. Y sobre eso también vamos a hablar. Aquí dice el texto sobre el juego del rol. Es una forma de entretenimiento en la que los participantes asumen roles ficticios y se sumergen en un mundo imaginario. Los jugadores crean personajes con habilidades y personalidades únicas. Exploran narrativas, resuelven acertijos y luchan contra monstruos. Ahora, comparando esto con el aspecto psicológico de la sombra, según Carl Jung, del que hablaremos, sobre todo Javier, encontramos similitudes interesantes. La sombra y los personajes. Al igual que un personaje del rol
tiene habilidades y debilidades, la sombra representa los aspectos reprimidos de nuestra personalidad. Es el lado oscuro que contiene instintos, egoísmos y deseos reprimidos. En segundo lugar, la exploración y el enfrentamiento. En ambos casos hay una exploración interna. Los jugadores exploran mundos ficticios. En la psicología, exploramos nuestra propia psique. Enfrentar la sombra es crucial para el bienestar, al igual que enfrentar desafíos en un juego de rol. Y por último, la integración y el equilibrio. Jung enfatizó la importancia de integrar la sombra para lograr un yo completo y balanceado. De manera similar, los personajes deben equilibrar sus habilidades y debilidades para tener éxito. En resumen, tanto el juego de rol como la exploración de la sombra nos invita a enfrentar lo desconocido, descubrir aspectos ocultos y lograr un mayor equilibrio interno. Javier. La sombra es una parte del inconsciente, del individuo, de cada uno de nosotros. Ese concepto, como tú bien has dicho, fue desarrollado por Carl Gustav Jung. En ese concepto en sí se le llama sombra porque es una parte oculta al consciente. Bien. Entonces ahí nosotros, desde que venimos a este mundo y vamos creciendo, vamos acumulando pues frustraciones, experiencias vergonzosas, dolorosas, temores, inseguridades, rencores, agresividad. Y todo eso lo vamos alojando en el inconsciente. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros cuando venimos a este mundo tenemos que ser aceptados por los demás. De hecho, nos competimos y trabajamos para ser aceptados, pues primero por los padres, por los familiares cercanos, por profesoras, profesores en el ambiente escolar. Y entonces, debido a que queremos ser aceptados en el grupo, es un hecho consustancial al ser humano, pues vamos escondiendo toda esa serie de cosas que a veces experimentamos y que no mostramos a los demás. Y ahí es cuando vamos creando un personaje. Persona, en griego, quiere decir máscara. Entonces, nosotros, a medida que crecemos, nos vamos creando un personaje. Un personaje que está siendo influenciado por la cultura, por el lugar, por la familia, por una serie de condicionantes colectivos. Más adelante podemos tocar el tema del inconsciente colectivo. Todo eso va formando un personaje. Y ese personaje, pues a la vez, está ocultando o reprimiendo toda esa serie de cosas dolorosas que decía antes, o vergonzosas, o frustraciones, o hechos experimentados que prácticamente no tenemos ninguna herramienta para gestionar, ¿no? Entonces lo que ocurre de manera natural es que vamos acumulándolo todo en un saco, en una mochila ahí detrás. Claro, eso va a provocar una fragmentación de la personalidad creada encima, ¿no? Encima no somos solo un yo, sino somos unos cuantos yoes diferentes. Entonces, lo vamos a ver en detalle. Yo ahora no me quiero alargar más, pero es un tema fundamental, porque y en este programa el objetivo, uno de los propósitos, objetivo de este programa es dotarnos de herramientas para que podamos unificarnos como seres humanos con nuestra personalidad verdadera, porque el hecho de que esté la sombra ahí y que no la aceptamos ni seamos conscientes de ella, ni la queramos ver o no la sepamos ver, pues va a hacer que nosotros no actuemos como verdaderamente somos. Eso a la corta, a la media o a la larga nos va a provocar unas relaciones complicadas y difíciles con el entorno, con el medio, ¿no? Entonces, de ahí, ya sea en psicología y en diferentes escuelas humanistas, la importancia de conocerse a sí mismo. Y una de las partes principales, pues obviamente, es esa
y más difícil de conocer es esa parte inconsciente. En el rol hay unas reglas de juego. Esas reglas de juego, si las podemos llevar a la vida actual o digamos real, serían las leyes, las que marcan las pautas de la forma de convivir, donde nos ponen nuestros frenos para actuar. Y lo que quisiera preguntar es, si no hubiera reglas de juego en el rol, me imagino que el comportamiento sería aún más diferente de lo que es. Y si no hubiera reglas, ¿cómo sería en la vida real? ¿Tendríamos sombras igualmente? Lua. Vaya pregunta. No, Sí. fíjate si realmente no tuviéramos reglas, entonces actuaríamos de una forma que diferente. Entonces, al actuar de una forma diferente, tal vez nos mostramos como somos en la vida real o como seríamos realmente. Sí, sería quizá más fluido, más natural. Pero bueno, yo creo que en cuanto dos o más personas se relacionan, tienen que entrar como varios parámetros, ¿no? Uno es la empatía, que independientemente de que haya o no normas, hay un comprender al otro. Por ejemplo, se habla mucho en los debates sobre si ser vegetariano o no, que parece que no tiene nada que ver, pero un poco a colación de esto. Un niño pequeño le pones un conejo delante y no le da por comérselo, le da por cuidarlo. Entonces, no hay norma que le haya dicho eso al niño. Pero también hay personas y personas y yo creo que para que la sociedad sea importante es una norma interna la empatía para que funcione. Hay normativas externas, pero luego hay, yo creo, parámetros de conciencia como es la empatía y el sentir al otro. Entonces, sería muy diferente porque nos regiríamos por patrones más humanos, más de tener en cuenta al otro. Es que depende, hay personalidades y personalidades. Ya los psicólogos también comentan que hay muchos cuadros de personalidad. Mismamente un neurótico cree en esa ley que viene de fuera y se rige bajo los parámetros sociales. Un psicótico sería alguien que no existe la ley, pero ni para ti, ni para mí, ni para nadie, y se balancea de otra manera. Y un cuadro más psicopático sería donde la ley soy yo y inflijo la ley para con vosotros, no para conmigo. Entonces, y luego el marco histórico-cultural, pues los parámetros de normas, los cuadros históricos, culturales, sociales, el devenir de una persona dentro de cada familia y devenir dentro de esa sociedad, pues también cambia mucho, ¿no? Te permean cosas diferentes y hace que uno tenga comportamientos porque distintos. yo he pensado, Javier, si no tuviéramos frenos, no hubiera leyes, dijera esto está mal, esto no se puede hacer, ¿desaparecerían las sombras? Bueno, a ver, el planteamiento tuyo es muy interesante desde mi punto de vista. Y creo que Lua pues ha dejado una clave ahí que es, para mí, es el todo. Nosotros necesitamos leyes mientras no tengamos conciencia. Necesitamos organizarnos porque no somos conscientes. No somos conscientes de nosotros mismos, hablo en general. ¿Cómo vamos a ser conscientes del prójimo? ¿Cómo vamos a ser considerados? ¿Cómo vamos a ser empáticos? Entonces, la ley, la estructura social, lo que nos lleva es que hay una conciencia moral y hacemos un comportamiento respecto a una moralidad porque nos sale mejor. Quizás comportarnos bajo esos parámetros de la ley del juego de rol o la ley que nos rige a todos constantemente en el día a día, ¿no? Entonces, para ser primero consciente de mí mismo, y esto sí que no lo podemos poner en ningún terreno de especulación, yo tengo que observarme, me tengo que conocer. Para mí hay un libro que se llama Demian, de Hermann Hesse, que es
el crecimiento y el desarrollo de un adolescente, ¿no? En ese libro hay una frase que dice: el principal oficio del hombre tendría que ser conocerse a sí mismo. El principal oficio del hombre tendría que ser conocerse a sí mismo. Sí, es que no podemos, si no empiezo a conocerme a mí mismo, porque resulta que todo el mundo se piensa que se conoce, pues yo lo pongo francamente en duda. Conocemos ciertas cosas, cómo nos hemos criado, cómo funciono, pero hay muchas cosas que a nosotros nos condicionan a la hora de relacionarnos con los demás, a la hora de tomar acciones, de tomar decisiones que provienen del inconsciente y no nos damos ni cuenta. Eso respecto de la sombra. Pero luego ya entraremos, y es un tema extenso, en cuanto a la realidad que vivimos. Y la realidad se basa en unos arquetipos sociales que vienen y devienen a veces desde muy antiguo, tradicionales, otros vienen con la modernidad, y a la vez todos esos arquetipos crean un paradigma. Vale, para no extenderme más, en ese paradigma nosotros tenemos o creemos que tenemos un conocimiento de nosotros mismos. Pero es erróneo. No nos conocemos. Entonces el primer paso para conocernos es abordar el tema, el concepto de lo que hoy tenemos de la sombra, porque tiene sus derivaciones, ¿no? Por lo tanto, retomando lo que decía Lua, en ese sentido, y me ha parecido un ejemplo pues de lo más gráfico y claro, yo creo que no se puede decir mejor cómo puede ser que un niño vea un conejo y en vez de comérselo, juega con él, ¿no? Ahí podríamos entrar y deriva en el concepto del inconsciente colectivo. Has apuntado que debemos conocernos a nosotros mismos. Y esto es una constante, no sé hasta qué punto todos hacemos esta especie de análisis personal. En el caso de Esther, le quería preguntar, ¿qué ves? ¿Ves la personalidad? ¿Ves la cara? ¿O descubres las sombras? Pues primero, buenas tardes a todos. Por la experiencia que he tenido en los últimos años de hablar con gente, yo creo que la primera vez que nos enfrentamos a una persona o la conocemos, hay una cosa que se suele decir, que los 5 minutos son esenciales para conocer una persona. Y a mí me suele pasar eso al principio creo que fue como, no lo detecté, de que era cierto, pero luego se comprobó a lo largo del tiempo de que tenía razón. Yo misma me lo estaba comprobando, de que analizaba a una persona y acertaba. Entonces, somos muy transparentes. En el fondo somos transparentes. Y cuando estamos conectados por primera vez con una persona, entiendo que tanto la sombra como nuestra realidad, como somos en realidad, como que sale. Las dos cosas. Entonces, no tenemos las barreras o no ponemos la seguridad de que, aunque a veces lo escondemos, pero es muy fácil de detectar. A veces nos ponemos como detrás de una cortina cuando vamos a una entrevista de que demos una buena imagen, pero en realidad hay pautas que si una persona conoce un poco al ser humano, detecta esos puntos donde cuando dice yo soy de una manera y se enfoca en soy de una manera, puede ser que todo lo contrario. A mí me gusta tal cosa y lo va demarcando muchas veces y ya te das cuenta de que por ahí no va. Porque a veces queremos resaltar lo que no tenemos. Justo. Entonces, ¿qué hacemos? Resaltamos. Resaltamos o damos la sensación de que nosotros queremos que el otro vea a nosotros, pero en realidad muchas veces fallamos. Entonces ahí aprendí a leer más allá de lo que una persona en realidad me podía transmitir, y muchas veces se lo comento y digo, bueno, esa persona es de tal manera, y a veces es cierto. Como ha dicho Javier, ¿conocéis vuestras sombras? Próximamente.